Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 3 futuros lanzamientos de la editorial Trangis Games. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Como os decía en la intro, en este vídeo os voy a hablar de varios juegos, en concreto 3 de juegos que próximamente, esperemos que lo más próximo posible, la editorial Trangis Games saque en nuestro idioma. Son 3 juegos que he podido probar en diferentes eventos, por ejemplo en las Trangis Days que se celebraron el otro día en GeneX Tirso de Molina, aquí en Madrid, pude probar 2 de ellos, y el otro ya lo pude probar en un evento que hizo Trangis con la Cofradía del Dragón, que es una asociación de juegos de mesa que hay aquí en Madrid también. Así que no me enrollo más y empiezo con el número 1. El número 1 es Perfect Words. Perfect Words es un juego de una dureza de 1,29 sobre 5, de 2 a 6 jugadores, de 15 o 30 minutitos de duración de partidas y de edad de 10 o más. Estamos ante un juego tipo party. Es un juego donde tendremos que elaborar un crucigrama. Es un juego de caja mediana, tirando a pequeña, parecido, es de la misma editorial de la gente que sacó Lucky Numbers, para que os hagáis una idea. El juego va a venir con unas cartas con distintas palabras, con unas cartas de sombrillas y con unas fichas que nos permitirán luego puntuar. Un bloc y unos lapiceritos para apuntar. Os cuento un poquito cómo va el juego. Básicamente durante el juego lo que se cogerá es de una pila de 10 losetas, bueno, son cartas cuadradas con nombres. Cogeremos una carta y la colocaremos encima de la mesa. El siguiente jugador cogerá otra carta y la pondrá adyacente a una carta anterior. En el momento en el que ya haya un mínimo de 2, se genera lo que se pone una loseta de sombrilla, porque a lo largo del juego iremos colocando hasta un máximo de 10 sombrillas. Cada una de esas sombrillas tendrá cartas, un máximo de 10 cartas, un mínimo de 2, y cuando ya hayamos colocado las 10 sombrillas, entre todos tendremos que adivinar palabras. Entonces, cogemos una carta, la ponemos, si es adyacente a otra se forma la primera sombrilla, volvemos a coger una carta, si la colocamos en la misma línea de la anterior seguimos teniendo una sola sombrilla, pero si la colocamos sobre otro lado, en otra dirección, generamos otra sombrilla, como decía. ¿De qué va el juego? ¿En qué consiste el juego? Como decía, al final, en el momento que ya hayamos generado 10 sombrillas, pasaremos a la fase de puntuación, en la cual todos en una libretilla anotaremos en cada una de las sombrillas, cada una de esas filas, digamos, habrá diferentes palabras que nos tendrán que evocar una palabra común a todos, una frase común, una película, algo común a todos. Sí que es cierto que cuando vayamos a ir colocando esas cartas podremos ir hablando entre nosotros con una comunicación limitada, como en casi todos los parties de este estilo, diciendo: oye, déjame esta carta a mí, que yo la voy a colocar en una fila, que yo creo que la pista que os voy a dar es muy útil, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que haremos será puntuar las 10 filas de sombrillas. Sí que hay una cosa especial, y es que nos podremos poner de acuerdo todos en rechazar una de esas llamémosle filas o columnas o sombrillas, porque digamos que los elementos, las palabras que hay en esa fila no encajan demasiado, y la que creamos que estamos más seguros podremos puntuarla de doble. Entonces, como decía, una vez que tenemos todo eso, entre todos nos tendremos que poner de acuerdo para apuntar en nuestra libretilla 10 de las cosas, aunque solo 9 valdrán. Al final, ¿cómo se puntúa? Por ejemplo, una partida a 4 jugadores, si tienes un mínimo de 2 aciertos te llevarás una ficha, y si tienes 3 aciertos te llevarás una ficha que puntúa doble. Imaginaros, yo que sé, que en una de las filas hemos puesto animal, león, profesión, pues a lo mejor a mí se me ocurre poner domador, a otra persona se le ocurre poner zoológico, a otra persona se le ocurre poner otra cosa, y tendremos que ver en cuántas cosas acertamos. Es un juego bastante sencillo, es un juego bastante amable de jugar. A lo mejor sin tenerlo físicamente es más difícil que entendáis cómo va, aparte a lo mejor yo estoy especialmente espeso, pero es un juego muy sencillo y es de estos juegos amables en los que nadie pierde. Al final vemos cuántos hemos puntuado y te dice, pues si lo has hecho regular, lo has hecho mal, lo has hecho muy bien, lo has hecho súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es un juego bastante entretenido, es un juego tipo party
que si les diera tiempo a sacarlo en verano, yo creo que este verano se podría jugar bastante, pero si no, es el típico juego que se puede jugar tranquilamente cuando nos juntamos mucho y queremos algo en el cual no hay que pensar prácticamente nada. Porque además es mucho más asequible a lo mejor que otros juegos tipo Time's Up o tipo Identidad Secreta, en los cuales a lo mejor hay palabras, hay personajes, mejor dicho, que no se conocen y entonces no pueden participar los más pequeños de la casa. Así que es un juego ideal para jugar con los más chiquiticos de la casa o con la gente más mayor. En el número 2 os voy a hablar de Pixies. Pixies es un juego de una dureza de 1.20/5, de 2 a 5 jugadores, de 30 minutos de partida y de 8 añitos o más. Estamos ante un juego tipo filler. Es un juego muy divertido, es un juego que se explica muy rápido. Os lo voy a intentar contar un poco por encima y que además si lo queréis probar, lo podéis probar en internet en la página Board Game Arena. El juego consta de 3 rondas. En cada una de esas rondas iremos cogiendo cartas. Se sacan tantas cartas como número de jugadores. Hay reglas especiales a 2 que no os voy a contar porque yo a 2 no he jugado, así que para qué os voy a liar más de lo que ya os lío. Se coge tantas cartas como número de jugadores, entonces un jugador roba una carta y la coloca en su parte de la mesa, digamos. Las cartas hay de varios colores y del 1 al 9. Cada una de esas cartas va a poder tener diferentes tipos de símbolos. Símbolos que, por ejemplo, nos den puntos positivos, símbolos que, por ejemplo, nos den puntos negativos, símbolos, por ejemplo, que nos den punto por estar adyacente a cartas del mismo color. Y entonces, como decía, cogemos una carta y la colocamos. Hay que formar una matriz de 3×3, donde digamos que vamos a ir colocando en la parte de arriba el 1, 2, 3, en la del medio 4, 5 o 6 y en la de abajo 7, 8 o 9. Entonces cogemos una carta, la colocamos, si es la primera la colocaremos boca arriba en donde corresponda, por ejemplo, como decía, el 3 lo colocaríamos arriba del todo a la derecha. El siguiente jugador cogería, volvería a coger hasta que se acaben las cartas. Se pasa al jugador inicial y se vuelve a repetir la misma operación. Cuando recibas una segunda carta pueden pasar dos cosas, que sea del mismo número del que ya tenías o que sea un número diferente. Si es un número diferente lo pones en donde corresponda, pero si es un número igual, en el ejemplo que he puesto tendríamos 2 treses, tenemos que decidir con qué 3 nos quedamos boca arriba y cuál colocamos boca abajo. Cogemos uno, lo colocamos boca arriba y el que colocamos boca abajo nos permite validar una carta. Validar en este caso un 3. Validar significa que en un número haya dos cartas del mismo número. Es decir, tenga 2 treses, pues una la valido. Una la coloco boca arriba que me dará los puntos positivos, negativos o la habilidad que sea. Y la otra la pongo boca abajo y me permitirá validar el número 3. Así seguiremos jugando, ¿hasta cuándo? Hasta que alguien coloque 9 cartas. En ese momento se para la ronda, todos terminamos de colocar, se para la ronda y se puntúa. ¿Qué se puntúa? Se puntuarán los puntos positivos de las cartas, los puntos negativos, las cartas que nos den puntos por colores adyacentes y las cartas validadas, que como decía son aquellas cartas en las que tenemos dos, una boca arriba y otra boca abajo. Así que nos interesará, como hay cartas, si no lo he dicho, del 1 al 9, intentar validar los 9 que nos darán más puntos de victoria. ¿Qué ocurre si cogemos una tercera carta del mismo número? Imaginaros que yo cojo 3 treses, con lo cual ya tendría uno boca arriba con los puntos que fuera, uno boca abajo que me permite validar la carta. La tercera carta se colocaría en cualquiera de los sitios boca abajo. Así es una forma de intentar a lo mejor validar cartas más altas. Bueno, quizá parece un poco lioso, sobre todo cuando explico yo las cosas, pero os lo cuento un poco para que lo probéis en la VGA y veréis que es un filler de estos que está sacando Trangis cojonudos. O sea, ya sacó el Minap, ya sacó el Océanos de Papel, este va por el mismo camino y a mí me ha parecido un acierto como la copa de un pino. Es un juego que en cuanto salga yo lo compraré y seguramente lo juguemos mucho a 2, 3 y además es que es una caja muy, no sé la que sacarán ellas, pero la que yo puedo probar es una caja muy pequeña. Y por último, nos vamos con el número 3. El número 3 es Chronologic Paris 1920. Es un juego de una dureza de 2/5 de 1 a 4 jugadores de 30 minutitos o más y de 10 años en adelante. En este caso nos enfrentamos ante un juego de deducción. Es un juego en el que tendremos que ir resolviendo diferentes casos
en el que yo pude probar era un caso de asesinato, así que a mí me recordó un poco a un Incómodos Invitados al que le sumamos un Turing Machine, porque la forma de deducir, como ahora os contaré, es muy similar. Es un juego que nos garantiza 15 partidas porque va a haber, digamos, 3 eras o 3 épocas en cada una de las cuales va a haber 5 casos de menor a mayor dificultad, con lo cual, como decía, nos da 15 partidas. Es del mismo autor de Turing Machine, por si no lo he dicho, y pretende ser una saga de al menos 2 o 3 juegos, así que si nos gusta o si os gusta, es un juego que podréis ampliar en la ludoteca porque no pinta mal. ¿Cómo funciona este juego? El juego partiremos con un lapicerillo, un mapa de la Ópera de París y un biombo donde ocultaremos para hacer nuestras anotaciones. Habrá 3 tipos de cartas. Hay cartas de hora, cartas de la hora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay cartas de personajes, que son 6. No recuerdo los nombres, y hay cartas de localizaciones que también son 6. Y viene con un mapa para que podamos ver por dónde pueden moverse los personajes. Antes de explicar un poco cómo va la cosa, os tengo que dar 2 premisas. Y es que los personajes inicialmente estarán en alguna habitación y en todos los turnos se mueven solamente un espacio a una habitación adyacente. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de lucubrar las cosas que nos vayan a preguntar. ¿Y cómo se juega? A ver, el jugador inicial cogerá una carta de localización y la podrá enfrentar o bien a una carta de personaje o bien a una carta de tiempo. En el momento que eso pase, se cogerá una carta, se pondrá sobre la localización, nos dará, al igual que Turing Machine, se nos abrirán varios espacios y nos darán 2 informaciones. Una información en color verde que es pública y que se la diremos al resto de jugadores. Por ejemplo, si yo enfrento un personaje, lo enfrento con una localización, me podrá decir cuántas veces ese personaje ha estado en una localización y eso será público para todos, pero a mí personalmente me podrá decir a una hora en concreto en la que sí que estuvo. Lo siguiente que se hace, el siguiente jugador vuelve a repetir lo mismo, vuelve a preguntar información. Por ejemplo, puede enfrentar a un personaje con una localización, como decía, o a una hora con una localización, y en una hora nos diría, por ejemplo, a todos cuántos personajes estuvieron a tal hora en la localización que fuera, y a él mismo le diría a lo mejor uno de los personajes que sí que estuvo. Nosotros, por ejemplo, podemos saber que hubo 3, pero él, por ejemplo, puede saber además que estuvo el detective. Así iremos jugando varios turnos. Puede darse el caso de que la información que nos dé a nosotros, no la grupal, sino la que nos dé a todos, no sea relevante, te lo pone con un símbolo, en cuyo caso haces otra pregunta. Y así se irán jugando un determinado número de rondas hasta que alguien decida que ya sabe resolver el caso o sabe contestar a todas las preguntas que se nos formulen. Si el jugador acierta, se acaba la partida y será el ganador. Si varios empatan, supongo que habrá varios ganadores, no lo recuerdo. Y si no acierta, pues será eliminado y el resto de jugadores seguirán jugando. A mí es un juego que me pareció muy chulo. Creo que implementa muy bien el Turing Machine. Creo que implementa muy bien el Incómodos Invitados, así que creo que la unión casa perfectísimamente, pero es un juego que a mí personalmente me cuesta mucho porque no soy capaz de verlo, no soy capaz de lucubrar con las pistas que me dan cómo se van moviendo los personajes, etcétera, y es un juego que me hace sentir bastante torpe. Creo que es un juego que compraré porque a Bea le gusta mucho este tipo de juegos, y si os gustan los juegos de deducción es brutal, porque es que además el despliegue es mínimo, no tienes que preparar muchísimas cartas como pasaba en el Incómodos Invitados, y es un juego que yo creo que lo va a petar. Así que creo que deberíais compraros. Es más, si me dijerais que ordenara los juegos, cuál me gustan más y cuál me gustan menos, os diría que para mí el mejor es Pixies, porque a mí me encantan los fillers. El segundo, sin ser mi estilo, es Chronologic, y el tercero sería Perfect Words, que me parece un familiar también muy divertido. Así que bueno, pues esto es un poco los que os quería contar. Os quería adelantar este tipo de juegos que van a salir, ya que he tenido la gran suerte de probarlos, así que espero que os guste el vídeo y por lo menos os sirva para que los tengáis en el radar y decidáis o bien olvidaros de ellos o bien apuntarlos para futuras compras. Así que sin más me despido, gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y habéis llegado hasta el final, por favor suscribíos, que eso nos ayuda mucho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.
Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.